Bien, y lo habíamos dicho que en estas pinceladas sociológicas de hoy íbamos a tener la presencia de Ana María Tabela, pero un tenor especial con un invitado que ahora en un ratito ya te vamos a presentar para hablar con él. Ana María, buen día, ¿cómo estás? Aquí estoy. Mira, ¿todo bien? En una semana que tendría que haber sido de festejo para nosotros dos. Sí. Pero ya dijiste todo lo que tenías que decir y lo que vas a tener que decir. Estamos también de duelo. Sí, obviamente. Pasa que el 1 de junio nadie me saludó, pero es el Día del Sociólogo. ¡Feliz día, Ana María! Día. ¡Feliz día, Ana María! Y próximo estamos al Día del Periodista. El 7 de junio. Dos profesiones con gran responsabilidad. Claro que sí. En esta vida cotidiana. Es cierto. Y vamos a aumentar esta responsabilidad en otra profesión, Sí. que es la del arquitecto urbanista. Ahí está. Nuestro invitado de hoy es un rosarino que nos vamos a comunicar con él, que está en Buenos Aires, Ajá. porque vive en Río. Ahí está. Bueno, Y trabajó Sí. sobre lo importante de transformar el territorio en áreas geográficas deterioradas. Ahí está. Y esto es muy importante. Justamente a quien vamos a presentar es a Jorge Jáuregui, Ajá. que está haciendo una contribución en la Universidad de Morón, Ajá. en la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño. Bien. Está haciendo una charla varias charlas sobre construir ciudad desde la modernidad a nuestros días. Bien, bueno, Es un especialista en planeamiento. Hoy va a ser indudablemente diferencial esta pincelada sociológica, porque va a ser en conversación con un invitado aquí en el programa. Así que es todo un honor que venga de tu mano y será bienvenido como tal. Pilar, si querés darle la bienvenida a Jorge, vamos a ir ajustando allí para ver si está bien en comunicación y demás, y vamos ya ahí de lleno a meternos en la charla con él. Pilar, lo dejo en tus manos. Bueno, bienvenido a Radio Abierta, Jorge, diplomado arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNR y también arquitecto urbanista por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué onda el clima allá en Buenos Aires? Sí, ¿ustedes dónde están? Estamos acá en Rosario, en La Tablada, La Tablada. una bella radio, en Radio Abierta, de Radio La Hormiga, acá con María. Acá estoy yo. Ana María Tabela te recibe siempre virtualmente, porque nosotros no nos conocemos personalmente, pero sabemos quiénes somos. Yo, una no rosarina, vos, un rosarino, nacido y criado en Rosario, educado en Rosario, y que un día, por esas cosas que le pasan a muchos rosarinos, se tuvo que alejar de la ciudad. Y en alguna oportunidad dijiste que te tuviste que alejar. No me extraña. Bueno, pero veo que tu trayectoria ha hecho crecer tu espíritu rosarino hurgando distintas cuestiones. Y tengo que contarle a la audiencia, porque seguro que vos no lo vas a decir, tuviste el placer de ser honoris causa de esta universidad, la Universidad de Rosario, para que la gente vaya reconociendo que la Facultad de Arquitectura de Rosario no es cualquier cosa, es prestigiada desde años atrás. Te lo dice una platense, o sea que no es rosarina. Y esto era vox populi en mi época, ya que la Universidad de Rosario, en ese momento del litoral, tenía una universidad muy prestigiada. Honoris causa como eres, también fuiste reconocido en la Municipalidad de Rosario como visitante ilustre, que yo diría más que visitante, bueno, sos perteneciente a la comunidad de Rosario. Bueno, no tengo que explicarte qué es La Tablada, tampoco tengo que explicarte qué es esto de Radio La Hormiga, porque Radio La Hormiga vos la conocés porque nos has escuchado programas anteriores. Adelante, presentate vos y decí lo interesante que estuviste haciendo por allá por el mundo, en especial en Río de Janeiro, que para mí es de gran interés. Y yo te diría que podría ser un antecedente de Medellín. Y te escuché decir por Radio Universidad que
hay muchas maneras de contribuir a la seguridad pública y justamente no apoyás al aumento de milicias o de policías en el medio público. Entonces dije, lo tengo que traer acá, este es de mi onda, y acá estás. Adelante, presentate como quieras. Bueno, un gusto, Ana María, por toda esta introducción, también gracias. Pero voy a comenzar antes de responder a tu pregunta. Hoy, acá en Buenos Aires, es el día de la marcha contra el feminicidio en el Congreso. Y anoche yo estuve viendo la premiación por televisión del cine de 2026, en el Teatro Alvear. Sí. Y me llamó la atención la cantidad de pronunciamientos de los directores, artistas, productores, técnicos, todo el personal, todo la amplia gama de gente que trabaja en la producción del cine. Sí. Todos protestando y manifestándose contra la política de desmantelamiento cultural en el país, contra el desmantelamiento de la enseñanza, de la investigación científica y de la salud y de la industria nacional. Entonces eso me pareció un síntoma bien importante de que a pesar de políticas indiferentes a los intereses populares, hay gente, siempre hay gente trabajando en la dirección opuesta, en fortalecer, en construir, en darle una base y hacer con que se pueda trabajar en cada una de las distintas áreas. Quiere decir que no dejamos de ser argentinos, ¿eh? Nos distinguimos dentro de los latinoamericanos. Siempre tenemos presente este desarrollo cultural que nos caracterizó. ¿No es cierto? A mí me costaba hoy traerte aquí al micrófono, porque estamos aquí en Rosario encandilados con todo esto que sucede. Pero mientras tanto suceden otras cosas en Rosario. Por ejemplo, el Consejo Municipal se pone a discutir acerca de si hay que hacer una torre, otra torre acuático. Más, un barrio acuático, y mientras tanto siguen sonando las balaceras, y además hay barrios sin agua, hay barrios sin electricidad, y todo esto hace a una visión del territorio donde el arquitecto es una especie de mago. Porque si hay algo que estimo de la arquitectura, es ese trabajo del espacio que ustedes tienen. Y salir adelante en el espacio es ganar territorio para la cultura también. Adelante con lo tuyo. Retomando entonces la cuestión que vos colocabas al inicio de la seguridad pública, ese tema siempre sensible, digamos, y siempre maltratado, claro. No bien abordado nunca, en general. Yo pienso lo siguiente: desde nuestras disciplinas, de la arquitectura, del urbanismo y de la modelación del paisaje contemporáneo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como proyectistas, como imaginadores de un mundo mejor, una ciudad mejor, un lugar donde se pueda vivir bien y se quiera vivir en esos lugares, o sea, un barrio, el centro de la ciudad entera, un pedazo de la ciudad, lo que fuere, claro. La costa, el río. La seguridad pública es una cuestión que tiene compleja, que tiene varios abordajes. La primera de ellas es lo social. O sea, en general hay inseguridad o sensación de inseguridad, que no es lo mismo, cuando las políticas económicas de un país no dan cierto, o sea, son demasiado sectorializadas. Algunos viven bien y otros viven muy mal. El otro día yo escuchaba un reportaje histórico por la radio en Brasil de un geógrafo que se llama Milton Santos, que él decía
Bueno, dice, ¿qué es capitalismo? Capitalismo es cuando algunos viven bien y tranquilos, y una minoría, y la mayoría vive intranquilo permanentemente. Entonces, esa seguridad pública tiene que ver con esa intranquilidad permanente, cuando las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales, primero, ni siquiera hablan el mismo lenguaje, y segundo, no tienen, digamos, una preocupación específica con el ciudadano, y más con, como se dice en Brasil, mostrar servicio, entre comillas, aparecer, sobre todo en los medios, diciendo, bueno, matamos tantos traficantes, encarcelamos no sé quién, en vez de preocuparse, cuando hay que preocuparse, que la vida cotidiana en el barrio, en la calle, en la vereda, de la gente que usa esos espacios, que es el espacio público. Seguridad pública y espacio público están profundamente relacionados, y la arquitectura y el urbanismo tienen que contribuir haciendo edificios no individualistas, digamos así, que midan su propio ombligo, sino edificios y edificaciones de todo tipo, casas, edificación pública, edificación privada, lo que sea, abriéndose a la calle, siendo amable con el espacio público, que uno camine y tenga la sensación de que está siempre queriendo ser bien recibido, que no hay una barrera, un muro, una barricada contra el tipo que camina por la calle, sea porque un banco se bunkeriza, un banco o lo que sea, cualquier otro edificio público, el edificio del Congreso, cualquier, una escuela, inclusive hay escuelas que uno las mira y dice, no sabe si es una escuela o una cárcel. Entonces, el espacio público y la seguridad pública están siempre conectados, y hay que pensar ese espacio público, el espacio de todos, o sea, porque lo público es lo que es de todos, claro, con todo el cariño posible y con la mejor calidad de diseño posible, porque eso es el bien común, lo que pertenece a todos, que es en este momento otro de los puntos que en el mundo se discuten, lo en común, el common en inglés, o lo en común. Y si me permitís, te interrumpo en esto, que yo como usuaria del espacio público, te digo que el espacio público mejora el espacio privado. Uno se siente bien porque tiene un espacio público que lo contiene. Entonces mi casa es más linda, ¿no es cierto? Y mi barrio es más lindo. Así que esto quiero que se note, porque es mi preocupación sociológica, ¿no es cierto? Que se viva bien, es la misma tuya. ¿Te das cuenta? Porque le digo a la audiencia, ¿se dan cuenta por qué está un arquitecto acá que trabaja planeamiento? Porque con él necesito trabajar para crear un ambiente propicio a la seguridad, al bienestar, a la cultura. Adelante y discúlpame. Sí, no, perfecta la observación. Y en definitiva, propicio al buen vivir, porque uno puede decir que vive bien cuando vive de acuerdo y en comunidad con los otros. No se vive bien solito, cerrado de los muros para adentro. Se vive bien cuando yo no preciso ningún muro y yo me siento, digamos, compartiendo cosas con el ciudadano que pasa en la vereda. O sea, no lo veo como un enemigo. No solo no es un enemigo, sino que es un igual, de otra manera. O sea, esa idea, el reportaje del geógrafo que yo cité, Milton Santos, terminaba con yo soy el otro. Sí. O sea, en definitiva, lo que tenemos que pensar es eso, yo soy el otro. O sea, cuando yo tengo eso presente, no preciso cerrarme, trancar las puertas con 25 llaves y hacer muros y cercas de hierro y no sé qué. El otro día yo veía inclusive escuelas y facultades demasiado bunkerizadas, demasiado cerradas, con demasiada desconfianza del otro, exactamente. Entonces, en ese clima de desconfianza no se puede construir una sociedad buena, evidentemente que no. Va a ser una sociedad de desiguales, y lo que queremos es ayudar a que sea una sociedad de iguales, o sea, igual a mí, igual al otro, y puedo entonces compartir. Si no soy igual, no puedo compartir nada.
Yo en este caso hablo más de semejante, más que iguales, porque todos somos distintos, pero hay que ser, considerarse un semejante. Y eso lo cambié, no sé si vos estarás de acuerdo o no, pero lo cambié porque me resulta más útil la palabra semejante. Es medio bíblica, ¿no? Pero puede ser más identificadora. Está bien. Esa precisión está bien. Sí, cuando yo digo iguales, quería decir iguales en condición socioeconómico-cultural, digamos así. Exacto. Democrática, pero es el semejante, el otro es el semejante, sin duda. Entonces, bueno, hay que desarmar los espíritus, además de las armas también, pero sobre todo los espíritus, para poder dejarse más, receptivo a lo que el otro piensa, a lo que el otro hace, a cómo el otro se comporta, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, las diferencias son bienvenidas, pero hay que ponerlas a convivir, de manera lo más armónica posible. Siempre va a haber contradicciones entre mi interés y el interés de mi vecino, pero, digamos, podemos convivir en una sociedad democrática, cada uno respetando el espacio de otro, y el espacio público sobre todo. Vos te fuiste de Rosario en una época donde Rosario era distinto a lo que es ahora. Nunca fue perfecto, ¿no? Pero vos viviste cosas muy interesantes en Rosario. Viviste el rosariazo, quizá, viviste también el cordón industrial, pero no habías vivido, cuando te fuiste a Rosario, esta cosa de el ataque en las calles, el ataque narco. Todo esto supongo que a vos te sorprende, pero no te sorprende tanto porque vos lo viviste en otros países, ¿no es cierto? Contanos un poco, si te podés olvidar de Rosario cuando vos ves estas cosas. Sí, esta, digamos así, esta falta de control de la policía, de la gendarmería, de las fuerzas que tienen el monopolio del poder en nombre del interés público, cuando uno ve la falla de eso y el territorio siendo tomado por otra gente, digamos, otros grupos no públicos, no en nombre del poder público, algo es un síntoma claro de que algo ha venido fallando a lo largo de algún cierto tiempo, porque eso no aparece de un día para el otro. Se ha dejado ir instalando, y eso sabemos que permea, es permeable a todas las capas socioeconómicas de la sociedad, desde la dirigencia, el dominio económico, etcétera, hasta el tipo más, el soldado, el último soldado, digamos, el pibe que vive en el barrio. Esa trama social interligada de mala manera o con objetivos, digamos, excusos, con objetivos por el bien, no precisamente para el bien común, sino para el bien individual. Bueno, infelizmente en las últimas décadas de tiempo que vengo escuchando esto, fue aumentando en Rosario, y siempre me llamó la atención porque cuando yo me fui, Rosario era el lugar más seguro del mundo, en el sentido de que se podía andar tranquilo por la calle, por un barrio, por una villa, sin grandes problemas, como en cualquier ciudad grande, nada más, pero sin ninguna otra connotación. A partir de un cierto momento, Rosario se convierte en la Medellín de arquitectura de Argentina. ¿Cuándo te fuiste? 79, 80, 78. Sí, me imaginaba. Entonces, a mí me llama así la atención la impotencia y la incapacidad del poder público de controlar lo que debía controlar. Eso es una cosa que solamente se puede tratar en los tres niveles del Estado: federal, provincial y municipal. No hay solución municipal o ni siquiera provincial solamente. Es los tres niveles de gobierno. En Brasil pasan cosas parecidas, en Colombia también, en México, bueno, ni hablar, México.
Entonces, eso caracteriza un poco la fragilidad de los gobiernos actuales, todos, que no controlan todos los estamentos del poder y no consiguen tener una política pública estructurada. Hay algunos que no la quieren, como este gobierno, claramente, no quieren ninguna política pública estructurada, pero aún los gobiernos que la quieren, los gobiernos progresistas, también tienen problemas para montar una política pública general convincente a la ciudadanía. Es difícil, porque se ha dejado avanzar demasiado lo carcomido del tejido socioeconómico. Entonces recomponer eso va junto con una política de recomposición económica donde la gente tenga, los jóvenes sobre todo, tengan oportunidades de trabajo, no precisen ir al tráfico para conseguir un empleo, para conseguir un dinero. Entonces, si el país no ofrece alternativas de trabajo convincentes para la juventud, el camino hacia buscar alternativas otras es evidente, inmediato. Desde que vos te fuiste, se hizo un uso del territorio en Rosario que hay que llamar la atención. Yo te conocí a vos, conocí tu nombre y dónde estabas, a través de un concepto que una alumna tuya me trajo a mi programa de Radio Nacional, que es el de gentrificación. Era cuando se empezaban a construir las torres en Puerto Norte. ¿Cómo se hace con esto? Sí. Porque el concepto que a mí me quedó es que se saca gente de un lugar porque ese territorio adquiere un valor económico y entonces se la manda a otro. Y bueno, ahí es donde empieza a ejercerse cuestiones de poder. Y entonces sigue la marginalidad. De nuevo, marginal al que estaba ahí, a otro lugar malo, y quedarse con el mejor lugar, que es el que ahora tiene las torres, por ejemplo. Otra cosa que se está discutiendo ahora es aumentar la altura de las torres alrededor del monumento o alrededor del río. Y otra cosa que se discute es si ponemos un parque acuático o no ponemos un parque acuático. Todas estas cosas son cuestiones de territorio, que son realmente el hacer del arquitecto que maneja planeamiento. Entonces está el Colegio de Arquitectura desesperado, y yo lo entiendo, porque no es para menos. Si se le está cambiando la forma de territorio sin tener en cuenta las consecuencias que esto tiene. ¿Cómo se manejaron ustedes allá en Río? Porque algo hicieron, contá que hicieron cosas muy interesantes. Vos tomaste tres significantes. Uno, la palabra gentrificación, otro, torres, y otro, parque acuático, en Rosario. Vamos a empezar por las torres. Barrio Norte en Rosario, Puerto Madero acá en Buenos Aires, Río Maravilla en Río de Janeiro, y cada ciudad tiene su lugar de concentración de torres, donde la especulación inmobiliaria considera que va a vender mejor y más. Entonces, el problema no son las torres, el problema, la ciudad. Yo en esta charla que di acá en el CEPAU antes de ayer, hablaba de la primera ciudad que tuvo torres, 180 torres en la historia, en el siglo XII, fue Bolonia. Era una ciudad de torres, y torres muy altas, que eran por otro motivo, torres para mostrar poder económico, poder tecnológico, defenderse, prestigio. La torre se asocia a prestigio. Cuanto más alta, más prestigiosa, entre comillas, prestigiosa. Entonces, torre el problema no es la torre, sino cómo la torre llega al suelo y cómo se enraiza o no se enraiza en el entorno. Como la base de una torre nunca puede ser monofuncional, nunca puede ser solo habitacional, tiene que ser lo más variada posible: servicios, comercio, educación, etcétera. Todo lo que le interesa no solo a los habitantes de la torre, sino alrededor
al barrio alrededor de esa torre. Entonces la torre, bien colocada, no interesa la altura la define el capital, la tecnología y la voluntad de poder, digamos. En Roma, la torre de Trajano, en el siglo XII, era una torre que no era funcional, no era para habitar, era para narrar la historia de la epopeya, de la conquista, de cómo era bravo y valiente el emperador Trajano, y se ponía él arriba de todo, digamos, como coronamiento de la torre. Las torres, las torres que tomaron los romanos de los egipcios y de los griegos, es el modelo del edificio. Cualquier edificio alto tiene base, cuerpo y remate. Es la misma cosa, lo mismo que la torre de Trajano, solo que ahora puede tener 100 pisos, 180 pisos, en Dubái, por ejemplo, que llegan a ser obscenas en su ostentación económica, tecnológica y de poder. Sí. Entonces, torre es un tema que no es el problema de la torre, sino cómo ella hace o no hace ciudad, cómo contribuye o no contribuye a que la ciudad mejore y su entorno. El parque acuático es otra cosa. Yo solo vi unas imágenes que me mandaron por Instagram. No era un buen diseño lo que yo vi, y parecía como que redundante tener un parque acuático al lado del río, que era mejor hacer. Yo también lo pensé. Construir playas, claro. Las playas de Copacabana, Ipanema, Leblon, todas las playas más y Flamengo, todas las playas más importantes de Río de Janeiro son todas construidas, ninguna existía, son todas playas fabricadas. Y entonces fabricar una playa es mucho mejor que hacer un parque acuático. Eso yo no tengo la menor duda de eso. Sí, con relación a la gentrificación, ese es un término para hablar de una expulsión blanca, digamos así. Los terrenos se valorizan, entonces viene gente que tiene dinero, compra el terreno, la gente que vivía ahí se va, y viene otro sector social a donde había un determinado sector social que tenía determinadas relaciones de vecindad, de convivencia, etcétera, y viene alguien de afuera que no tiene nada que ver con el lugar, y entonces le cambia la lógica al lugar. Por eso gentrificación tiene una connotación siempre negativa, de expulsión y de no restitución de lo que había. Por más que no sea física, se puede sustituir lo que está, digamos, obsoleto o que ya pasó su tiempo útil de vida, un edificio, por ejemplo, una casa, un edificio bajo, las casas chorizo, no sé, lo que sea. Pero primero que se puede conservar. Hoy lo más inteligente, lo más sustentable es recuperar y restaurar lo que ya existe, porque hay demasiada construcción, el planeta está demasiado construido, hay que construir lo menos posible y recuperar lo máximo posible. Una vez que por X razones se justifica sustituir lo que había y hacer nuevo, ese nuevo, entonces es que tiene que tener toda la responsabilidad de asumir la historia de lo que había en el lugar y no solo mantenerla, sino potencializarla, darle una escala que inclusive no tenía a lo mejor lo que había. Para ser claro, vamos a pensar en barrios conocidos. Por ejemplo, Palermo, en Buenos Aires, aquí. Sí. En Palermo hay edificio alto, edificio bajo, casa vieja, casa nueva, una vida de calle, de vereda, muy intensa, pequeñas placitas muy ocupadas, muy usadas por la gente. Entonces lo nuevo, lo viejo, lo caro, lo barato, todo junto en el mismo lugar. Eso hace a un barrio democrático, por más que hoy ahí puede decir, bueno, pero Palermo ya no es más tan democrático. Sí, no es más tan democrático, pero digamos, muestra que es posible hacer una sustitución lenta en el tiempo, de acuerdo a la lógica socioeconómica del país, y tener un entorno agradable. O sea, no tiene por qué ser, digamos, lo nuevo invasivo de lo que había. Puede ser convivencial.
Yo defiendo la ciudad de la convivencia de las diferencias, no de los iguales. Entonces, me parece que cuando se habla de Puerto Norte, en Rosario, por ejemplo, y le faltó diversidad, le faltó complejidad, es demasiado simple, y lo simple es pobre, cuando es socialmente simple es pobre, porque son todos iguales, entonces los iguales no tienen ninguna gracia, o sea, convivir con iguales es muy aburrido, lo interesante es convivir con los diferentes, eso es lo que permite que surja lo creativo, la innovación, la creación, el arte, la técnica, las organizaciones sociales que se proponen mejorar las condiciones de vida, etcétera. Yo creo que ustedes en la planificación que hicieron en Río avanzaron en la cuestión de seguridad. Sí, yo no hablé nada de Río. Por eso que yo te preguntaba si habría alguna posibilidad de trasladar, no digo tal cual, pero sí digo pensar en un trabajo del territorio con criterio de lograr seguridad y bienestar, como dijiste, más que seguridad es el convivir, que es lo que a mí más me importaba, pero probablemente haya que inventarlo acá en Rosario, por lo que estoy viendo por tu información. Que como la audiencia está pudiendo ver ahora, yo creo que es realmente tu planteo es mucho más sociológico de lo que cualquier otra audiencia pudiera imaginar. Yo pienso que lo que has dicho tiene mucho que ver con el convivir, y el convivir es lo que es mi métier. Por eso que me choco con ustedes en esto de trabajar el territorio, porque hay dos cosas que admiro, que es la combinación que tiene la arquitectura entre el tiempo y el espacio. Y vos lo hiciste muy bien, manejaste ejemplos históricos, no es porque te quiera ponderar, ¿no? Pero a la audiencia le remarco esto, que manejaste tiempos históricos en relación con territorios. Y esto para mí es fundamental cuando uno quiere trabajar en barrios, en planificaciones sociológicas que en Rosario habían empezado a darse. Cuando yo llegué, que yo llegué casi cuando vos te ibas a Rosario, esta distribución de los centros de distrito había sido un pensamiento territorial para distribuir los servicios de salud y sociales en los barrios, y esto para mí me había parecido un adelanto, pero si después estos barrios son tomados por narcos, cuando se dejó el espacio sin gobierno, entonces ahí ya me empiezo a preocupar. Sí, sin duda, yo creo que más hoy, en este momento de tanto individualismo, está bueno poner distintas perspectivas desde la arquitectura, la sociología, la comunicación y distintas ciencias para poder ver qué ciudad queremos construir y qué país también. Por eso creo que fue muy interesante hoy esta invitación y esta propuesta también de parte tuya, Ana María. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad yo no pregunté mucho porque estaba muy maravillada escuchando todo lo que decías y pensaba mucho en distintos espacios que tenemos acá en la ciudad de Rosario, así que nada, muchísimas gracias. No sé si querés decir algo más. ¿A quién le decís? ¿A él o a mí? A Jorge. Después nosotros seguimos hablando. Fue un gusto hablar con ustedes, sin duda, y un comentario sobre esto que decía Ana María del convivir. Sí, el convivir yo lo pienso como convivir, vivir con, o sea, con el otro. Entonces, ese convivir, vivir con, hoy tiene que ser el leitmotiv de cualquier iniciativa que se proponga para mejorar las condiciones de vida en nuestras ciudades. Es eso, un gusto. Un gusto. Bueno, te digo una cosa, te comprometo para que la próxima vez te llegues a Rosario. Vamos a ver qué podemos gestionar acá. Sí, los traemos acá. Tenemos un si no hay otro espacio, acá seguro que hay. Sí. Bueno, perfecto. Ya creo que conocés bien Tablada y es realmente un sitio para trabajar. Y así soy una hormiga más. Una hormiga más, ¿viste? Como yo digo, carreteando la realidad
levantando vuelo poquitito apenas. ¿Viste cómo hacen las hormiguitas que van pasando de ramita a ramita, Sí. pero no se aleja mucho de la tierra, Y de así- su propio Sí. territorio? Sí, haciendo el camino todas juntas, Perfecto. construyendo. Bueno, Sí. muchísimas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. La próxima Un gusto. vez por Rosario, ¿eh? Ok, Bueno. un abrazo para todos y para toda la Gracias, audiencia. gracias a todos. Igualmente. Entonces seguimos Ahí está. acá Qué en grande, Radio Abierta. Jorge, ¿eh? Tremendo. A Jorge le vamos a dedicar esta melodía que va a sonar ahora para también agradecer la presencia de él en el marco de Pinceladas Sociológicas, hoy con un invitado de lujo, Jorge Jáuregui. Y la melodía, bueno, creo que le va a gustar, es Chico Buarque, haciendo una canción que es muy icónica y que se llama Construcción, así que creo que todo cierra. Gracias, Ana María, también por presentarnos esta visita y por Jorge, mi hacerlo primera parte. entrevista así, por teléfono. Mi Ahí primera está. entrevista por teléfono en radio. Fue un gran debut. Bueno, cerramos con esta melodía. Chico Buarque se suma a esta charla con Jorge Jáuregui, que pasó por aquí por Radio La Hormiga en el segmento de Pinceladas Sociológicas. Gracias, Ana María. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Amou aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago.